Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva edición de los Jueves de la Memoria. Antes de pasar a presentar la compañía y daros algunas noticias de la asociación, queremos referirnos a esta situación tan tremenda que se está dando en Palestina. Porque lo de la flotilla de hoy es un último acto. Último, no que vaya a ser el último, sino el que ha sucedido cronológicamente en último lugar, en esta campaña tan brutal, tan salvaje, porque vamos a ver, ¿cómo es posible que a estas alturas impunemente se pueda entrar en un hospital asesinando a médicos y enfermos? ¿Cómo es posible que a estas alturas impunemente se dispare contra las personas que van a recoger sus alimentos en los sitios que les han indicado? ¿Cómo es posible que se haga un cerco medieval evitando enviar medicinas imprescindibles para salvar vidas de niños, mujeres y hombres? ¿Cómo es posible que todo esto se haga bajo tolerancia de la comunidad, esa comunidad internacional que tanto nombra? Es algo intolerable. Y la hipocresía de Europa y el activismo militante de Estados Unidos a favor del Estado sionista de Israel es algo intolerable. Hoy vamos a ver una obra de teatro en la que se recuerda la figura de una mujer fusilada, asesinada hace 90 años. Amigas y amigos, cuando nos hablan de derechos humanos, o son derechos humanos universales para todo el mundo, o no son derechos humanos, sino excusas para actuar con la geopolítica que se pretende. Desde la Asociación Comisión de la Verdad de San Sebastián de los Reyes nos sentimos solidarios con Palestina. No hemos podido suspender este acto porque la compañía viene de Zaragoza. Si hubiera sido una compañía de Madrid, hubiéramos intentado negociar con el teatro el cambio de fecha para hacerlo en otro momento. Por todo esto, estamos solidariamente unidos con el pueblo palestino y así lo queremos manifestar. Paso a presentaros ya. Antes de presentar la obra, os quiero dar algunas noticias de la asociación. En primer lugar, como sabéis, estamos trabajando para construir un memorial en recuerdo de los 32 vecinos fusilados de nuestro pueblo, fusilados en el 39, después de acabar la guerra. El memorial se construirá en el cementerio municipal de San Sebastián de los Reyes. Ya tenemos los permisos necesarios y tenemos la obra, el proyecto de obra escultórica del prestigioso escultor Fernando Sánchez Castillo. Hasta el momento hemos recogido 6.046,75 euros, pero hay que recoger mucho más. Para ello hemos tomado 3 iniciativas. En todos los actos, a la salida, tendréis una urna donde podéis colaborar específicamente para esto. Vamos a imprimir unos bonos solidarios de 5 euros que podréis adquirir y ayudar a vender. Y realizaremos un festival benéfico en este teatro en febrero o marzo, en el que hemos invitado a los artistas que han venido a los diversos Juegos de la Memoria. Ya tenemos respuesta afirmativa de 10 de ellos. Cuando esté organizado, os lo comunicaremos. Por otra parte, en el cementerio parroquial de Colmenar Viejo, sabéis que es un cementerio propiedad del Arzobispado de Madrid, que es donde se han hecho las exhumaciones de las fosas. Hay que construir un columbario para depositar los restos de aquellas personas fusiladas que no tengan familias que los reclamen o cuyas familias no tengan tumba donde ponerlos. Para eso hemos solicitado el permiso del Arzobispado. El día se solicitó a don Francisco de Santiago, que es asesor jurídico del Arzobispado de Madrid, el día 16 de junio, y todavía no tenemos respuesta. Esperemos que nos contesten y nos den el permiso correspondiente. No obstante, hemos adelantado y hemos hablado con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para ver, mandándole un presupuesto de lo que supondría esta obra, para ver si conseguimos una subvención y lo podemos llevar a cabo.
Por último, os recuerdo dos actividades que realizaremos este mes. El martes 7, a las 6:30, se presentará el libro Libros en el infierno en la Biblioteca Municipal Marcos Sana. Lo del infierno se refiere a la sección de las librerías donde se tenían los libros prohibidos. Es un libro que habla de esta cuestión y que ha sido escrito por dos de los directores de la Biblioteca Central de Madrid. Y el jueves 16 de octubre, en el auditorio de Centro Joven que sabéis que está aquí en la parte trasera, en el salón de actos, a las 6:30, habrá otro jueves de la memoria que tratará sobre el Patronato de Protección de la Mujer, así llamado durante el franquismo. Al finalizar la representación, en el coloquio, intervendrá una mujer que vivió en persona los rigores de dicho patronato. Podrá dar su testimonio vivo de cómo era aquello. Y ya sin más, paso a presentaros la obra de hoy. Factory Producciones nace, que es la compañía de teatro que nos va a representar hoy la obra, nace en el año 2013 de la mano de José Antonio Rollo. En este tiempo, y con la incorporación del historiador y director de escena Mario Roncano, ha apostado por crear obras de teatro y danza. A lo largo de estos años han sido numerosos los directores de escena que han querido unirse a este proyecto. Paco Ortega, exdirector del Centro Dramático de Aragón y director artístico de la Expo Zaragoza 2008, Santiago Meléndez, mítico creador de la escena aragonesa y fundador de la prestigiosa compañía teatrales como La Mosca y Teatro del Alba, y en el año 2019 recibe la candidatura a los premios Max como mejor espectáculo de danza por vida, La Sabiduría del Pueblo, espectáculo que también recibe el primer premio de artes escénicas en modalidad de danza de los premios Infanta Isabel de Portugal que otorgan la Diputación Provincial de Zaragoza en la convocatoria del año 2021. En sus años de recorrido, Factory Producciones ha realizado más de 25 producciones. Es una compañía de teatro comprometida con la memoria histórica que coopera con asociaciones de este contenido memorístico de forma permanente. Y la figura que vamos a ver en esta obra de teatro, la figura de María Domínguez, un breve resumen. María Domínguez fue la segunda hija de una familia humilde de campesinos. Apenas pudo ir unos años a la escuela, por lo que su formación la obtuvo de forma autodidacta. Mis padres eran unos pobres jornaleros del campo que no sabían leer ni escribir. Naturalmente, a mí también, en cuanto pude, me pusieron a trabajar. Iba a espigar, a vendimiar, a arrancar trigo y cebada, a recoger olivas, a lo que salía. En los ratos libres deletreaba todos los impresos que caían en mis manos, romances de ciego, libros, cuentos de la escuela y cosas así. Me gustaba mucho. A mi madre, en cambio, la entristecía. Explicó sobre su propia historia al periódico Ahora cuando fue elegida alcaldesa de Gallur en 1932. También recordó en sus memorias la obediencia a mensajes de su madre como el de: mira, hija, por la calle se va siempre con la vista baja, a los hombres no se les mira. Que era granjearle el mote de María la Tonta, seudónimo que después utilizó para firmar algunos escritos. Por imposición de su familia, se casó con Bonifacio a los 18 años. 7 años después, cansada de humillaciones y víctima de malos tratos, huyó del hogar a Barcelona, donde trabajó como sirvienta. En 1907, denunciada por su marido, fue puesta en busca y captura y perseguida por la policía, aunque nunca fue detenida. Regresó a Pozuelo de Aragón y con los ahorros que había conseguido reunir, se compró una máquina de hacer medias que le proporcionó una forma de ganarse la vida. Comenzó a escribir y envió un artículo al diario El País de Madrid, que le fue publicado. Empezó a estudiar magisterio. En 1914 se presentó al examen con resultado negativo. Se instaló en Zaragoza, matriculándose
en el turno nocturno de la Escuela de Artes y Oficios, mientras trabajaba cosiendo medias a máquina en su domicilio. Pronto se convirtió en asidua colaboradora del semanario republicano Ideal de Aragón, órgano de expresión del recién creado Partido Republicano Autónomo Aragonés, donde escribió artículos antibelicistas y contrarios a la pena de muerte con los seudónimos de Imperia y Almina. En 1817 trabajó como maestra no titulada durante unos meses en una escuela del caserío de Mendiola, en el Valle del Navarro de Baztán, pero tuvo que abandonarlo por problemas de salud. No obstante, tuvo tiempo de presentarse a los exámenes de la Escuela de Magisterio de Pamplona, en los que esta vez sí aprobó. Estuvo gravemente enferma por la epidemia de gripe de 1918, permaneciendo en cama más de un año. En 1922 quedó viuda y 2 años después, a los 44, contrajo segundas nupcias con Arturo II Romanos, un esquilador viudo de ideas socialistas en la iglesia de San Gil de Zaragoza. Se instalaron en el pueblo vecino de Gallur y juntos crearon la sección local de la UGT a finales de la dictadura de Primo de Rivera. Con su nombre, María Domínguez colaboró en el semanario socialista Vida Nueva en Zaragoza, cuyo primer número apareció el 4 de mayo de 1930 y en Avance de Tolosa. En sus escritos se mostró defensora de la emancipación de los desfavorecidos, entre los que se incluía a las mujeres. Somos madres, somos hermanas y compañeras de los explotados. Ayudémosles a su liberación, que es la nuestra, escribía en un artículo publicado en Vida Socialista. Despierta, mujer. A partir del 14 de abril del 31 realizó una intensa labor de propaganda feminista, socialista y republicana. Desde sus escritos defendía la República de la vieja política, combatía a los enemigos de la democracia y pregonaba el papel activo de la mujer y denunciaba las injusticias cercanas. Cuando en el verano del 1932 se produjo una profunda crisis en la corporación municipal de mayoría socialista de Gallur, el gobernador civil de la provincia la designó a ella como presidenta de una comisión gestora, convirtiéndose así en la primera mujer que estuvo al frente de una alcaldía durante la Segunda República. Ella ocupó el cargo desde el 23 de julio de 1932 a 6 de febrero del 33. En poco más de 6 meses, la alcaldesa hizo todo esto. Aplicó la legislación laboral de la República, creó las bolsas de trabajo rural para reducir los niveles de desempleo, constituyó una escuela unitaria de niños y niñas, ofreció subvenciones a los maestros para que contratasen a limpiadoras para que los niños no tuvieran que limpiar, aprobó una subvención de sacos de carbón para que los niños no tuvieran que llevarlo de sus casas a la escuela, aprobó el blanqueo de las escuelas para que estuvieran más dignas. Todo esto en poco más de 6 meses. El 6 de febrero del 33 tuvo que dimitir del cargo porque una ley aprobada en el Congreso que sustituía las comisiones gestoras creadas con carácter permanente. Se marchó satisfecha de su labor, pero desilusionada y cansada de tanta censura a sus deseos en el municipio. Tras dejar la escuela, se dedicó a la docencia y las colaboraciones periodísticas. Sus textos eran militantes e incisivos, cargados de ironía, inteligencia y una mirada propia sobre el mundo. Algunos de sus artículos lo firmaba con el seudónimo María la Tonta. Los valores que defendió fueron la igualdad de la mujer, la libertad de pensamiento, el sufragio universal, el voto femenino, la lucha contra la represión, la liberación de los prejuicios culturales y religiosos, la enseñanza, la cultura como motor de cambio, la superación, el valor, el amor no impuesto, uno elegido libremente, y el hecho de plasmar las ideas de acciones en acciones concretas. Al producirse el golpe de Estado del 19 de julio del 36,
Buscó refugio en casa de su hermana en Pozuelo de Aragón. Allí fue detenida pocos días después y fusilada por el bando franquista el 7 de septiembre de 1936 en las tapias del cementerio de Fuentejalón, pueblo cercano al suyo. Su marido Arturo fue fusilado poco tiempo después en el pueblo zaragozano de Zabuenca. Sus restos fueron recuperados el 30 de enero de 2021 de la fosa donde habían estado enterrados. El 2 de marzo se confirmó mediante análisis de ADN que eran los restos encontrados en los de María Domínguez. Tenía un tiro en la cabeza y junto a los restos se hallaron una peineta, 4 horquillas de pelo, 2 botones y restos de unas sandalias. Una vez identificados los restos, estos fueron enterrados dignamente en el cementerio de Fuentejalón, pero en una fosa normal, la cual fue declarada por el Gobierno de Aragón lugar de memoria democrática. Esta es la historia de esta mujer. Y por último, un último comentario. Los derechos se conquistan con mucha dureza, pero hay amigos y amigas. En estos tiempos turbulentos quizá haga falta lo mismo para poder mantener esos derechos. Muchas gracias. Esta soy yo el día que me casaron, con 18 años recién cumplidos. Y digo me casaron, porque yo no tenía la menor intención de hacerlo. Esto ahora os puede parecer extraño, a los más jóvenes os digo. Pero entonces estaba a la orden del día. Había que hacer entrar dinero en casa, o al menos quitar gastos. Derecho de subir al palacio. Debe tener el derecho de subir a la tribuna. Y vamos a lograr nuestro propósito, aunque hayamos de dejar en la pelea jirones de nuestra propia existencia.